buenos días con todos. El expediente es el 2496-2018-64, cuaderno de cese de prisión preventiva. Como procesado está el señor Ernesto Cristian Paredes Manayay. Como agraviado se encuentra el Estado, representado por la Procuraduría Pública de Delitos de Anticorrupción de Lima Sur. Los delitos son cohecho propio y organización criminal. El presente día el colegiado se encuentra integrado por la juez superior Hilda Piedra Rojas, por la juez superior Olga Contreras Arbieto, por la juez superior Jacqueline Cáceres Navarrete. El presente proceso, la dirección de debate la va a asumir la juez superior Contreras Arbieto. Doctora Contreras, tiene luz en la palabra para que usted dirija el debate. Gracias, señora presidenta. Buenos días con los presentes. A efectos de dar inicio a esta audiencia de apelación de auto sobre cese de prisión preventiva en esta causa 2496-2018, solicitamos a los sujetos procesales se sirvan a acreditar, por favor, señor fiscal. Señora directora de debate, señores magistrados, señorita relatora, señora abogada de la defensa, por el Ministerio Público está presente el doctor Carlos Jorge Cabrera Cárcovis, fiscal adjunto superior, especializado en delitos de corrupción de funcionarios, con domicilio procesal en la avenida Los Ángeles, cuadra 12, edificio del Ministerio Público, Villa El Salvador, y correo electrónico anticorrupción@ls.gmail.com. Muchas gracias. Gracias. El abogado del imputado, por favor. Buenos días, señora presidenta, señoras jueces superiores, señor representante del Ministerio Público, muy buenos días a todos. Quien le habla es el abogado Juan Albitres Caso, con registro CAL 70687, defensa técnica del ciudadano Ernesto Cristian Paredes Manayay, casilla electrónica 70601 y los demás datos consignados en auto. Muchas gracias. Gracias. Señorita asistente, está la Procuraduría del Estado, ¿ha sido notificado? Sí, doctora, la Procuraduría del Estado ha sido debidamente notificado el día 22 de julio del presente año a las 18:44. Ya, entonces no está concurriendo. Notificado, no ha concurrido. Sí, doctora, vamos a dar por instalada esta apelación de auto. Se precisa que el investigado recurrente en este caso es el señor Paredes Manayay, ¿no? Los delitos por los que está investigado son 3: organización criminal, cohecho pasivo propio y peculado doloso por apropiación ilícita. Por apropiación. Hay un audio. Por favor, solamente cuando hagamos uso de la palabra tenemos encendido el micrófono. Como en este caso es una apelación de auto, ¿no? Que la juez de primera instancia ha denegado, ha declarado infundado el pedido de cese de prisión preventiva. Señorita asistente, por favor, dé cuenta de la resolución impugnada y del recurso de apelación. Ok, doctora. El tercer juzgado de investigación preparatoria emitió la resolución número 12 de fecha 14 de mayo del año 2020, donde resuelve declarar infundado el pedido de cese de prisión preventiva formulado por la defensa técnica del investigado Ernesto Cristian Paredes Manayay, en la investigación preparatoria que se le sigue por el presunto delito de cohecho activo específico y otros en agravio del Estado. Frente a esta resolución interpone recurso de apelación la defensa técnica del señor Ernesto Cristian Paredes Manayay, donde solicita como pretensión principal se revoque la resolución número 12 que declaró infundado el pedido de cese de prisión preventiva y reformándola se declare fundado el cese de prisión preventiva por existir nuevos elementos de convicción respecto al primer y tercer presupuesto del artículo 268 del Código Procesal Penal. Los siguientes fundamentos en la cual en su recurso de apelación de manera escrita plasma según los minutos que se tienen en el audio-video de la audiencia de cese de prisión preventiva, refiriendo lo siguiente. Primero, en el minuto 17.10, indica que la juez señaló que al momento que dictó la prisión preventiva por el plazo de 36 meses, valoró el acta de comunicación número 23 de fecha 12 de julio del 2018, el acta de comunicación número 37 de fecha 25 de julio del 2018,
el acta de videovigilancia número 87, la declaración de Diego Lara Moreno y declaración del propio recurrente Ernesto Paredes Manayay, por lo que la defensa técnica le refiere que ello parece ilógico y contradictorio que al momento de resolver, la juez señale otros elementos de convicción donde se evidencia que está tratando de reforzar la prisión preventiva, por lo que habría una deficiente motivación en la resolución judicial. Segundo, indica en el minuto 18.6 del audio y video que la defensa refiere que en mérito a la casación 1021-2016 solo debe destruir o debilitar los 3 presupuestos del artículo 268 del Código Procesal Penal que motivaron la interposición para dictar el mandato de prisión preventiva. Por ello, indica que presentó nuevos elementos de convicción en lo que concierne al primer y tercer presupuesto y precisa que la juez dejó establecido en la resolución número 5 de fecha 5 de diciembre del 2019 cuáles fueron los graves y fundados elementos de convicción que motivó la interposición de la prisión preventiva. En cuanto al minuto 20.36, la defensa cuestiona la expresión sarcástica de la juez cuando señala: no es necesario que las personas firmen un documento que estamos formando una organización criminal, indicando a la defensa que decir esos comentarios sarcásticos no es adecuado ni apropiado para motivar una resolución judicial, enervándose la presunción de inocencia. Sobre el minuto 20.40, cuestiona cuando la juez señala sobre las supuestas tareas en las que habría participado el recurrente, lo mismo que se encuentran plasmados en la formalización de la investigación preparatoria, indicando que ello es falso, indicando que la ACU no tiene una interpretación correcta de la norma procesal penal sobre los pedidos de cese de prisión preventiva, vulnerándose la presunción de inocencia. Asimismo, también cuestiona sobre el minuto 23.39, el minuto 24.39, el minuto 27.5, el minuto 28.30, el minuto 29.20, el minuto 32.24, el minuto 33.33, el minuto 39.9, el minuto 40.12, minuto 43.28, minuto 44.56, minuto 48.03, minuto 55.25, en la cual refiere que la jueza al momento de decidir no debe emitir una opinión personal al indicar que teniendo familia, el solo hecho que dependen de él menores de edad, esto es del recurrente, debió poner un freno al verse involucrado en situaciones de esta naturaleza, evidenciándose que la etapa intermedia será meramente formal sin garantías del caso. También cuestiona el minuto 55.47, donde indica y refiere que la juez no valoró adecuadamente el certificado migratorio y el certificado negativo de pasaporte del recurrente, ya que tenían como fin acreditar que no concurre el peligro procesal o peligro de fuga porque habría desaparecido por el cierre de fronteras por el estado de emergencia, por lo que resulta imposible que el recurrente genere peligro de fuga. Es lo que sucintamente se expresa, doctora, en el escrito del recurso de apelación de la defensa de la parte de Ernesto Cristian Paredes Manayay. Gracias, señorita asistente. Señor abogado del investigado, ¿ha escuchado entonces esta apelación? Viene solicitando, Karen, la revocatoria, ¿no? Sí, doctora, es correcto. Ya. Señor abogado, usted se ratifica, tiene que encender su micrófono, por favor. ¿Usted se ratifica de esta apelación, así tal cual está? ¿Usted es quien ha autorizado esta apelación, doctor? Señora magistrada, sí, bueno, yo he autorizado la presente apelación, pero también cabe señalar que la audiencia de primera instancia, nosotros habíamos presentado un escrito de ampliación de cese debido a la coyuntura de la pandemia del COVID-19, en las cuales también fue actuado en la audiencia y fue resuelto por la jueza, también como se señala en el 7º fundamento y 6º de la resolución que es materia de apelación, en las cuales, bueno, también en ese entonces nosotros no teníamos cómo acreditar las enfermedades de mi patrocinado, que él padece de obesidad e hipertensión arterial. Por eso bueno... Le he preguntado si usted se ratifica de este recurso de apelación interpuesto. Sí, le digo por qué, porque lo que pasa, señora magistrada... Sí, ¿cuál es su pretensión? Porque de los fundamentos que más o menos ha estado leyendo en resumen, la señorita asistente, todo es motivación incongruente, interpretación incorrecta, dice.
ausencia y motivación. Claro, ¿Cuál es su pretensión, por favor? Nuestra pretensión es que se sustituya la prisión preventiva por un arresto domiciliario, A ver, doctor, señora magistrada. nosotros estamos como órgano de segunda instancia, o sea, frente a una resolución que ha declarado infundado su pedido de cese, podríamos nosotros o confirmar la resolución, revocarla, excepcionalmente anularla. ¿Cuál es su pretensión? Porque en el escrito viene con una pretensión, dice, de revocatorio. ¿Usted se ratifica en esa pretensión? Me ratifico me ratifico sí en la apelación, me ratifico en la apelación, pero como le vuelvo a reiterar, hubo hechos que no se acreditaron con respecto al COVID porque hubo una ampliación del cese, donde en este caso, bueno, no hubo el tiempo por los 3 días de plazo para en este caso, señalar con respecto a lo que habíamos ampliado, solamente a los actos de investigación, ¿no? Por eso que nosotros hemos presentado por escrito ante su colegiado los elementos de historias clínicas con respecto, porque bueno, con respecto hay otras salas superiores que han resuelto con respecto al COVID y dándole en este caso a los señores, a los investigados, la sustitución de una prisión preventiva como arresto domiciliario, como es en el caso del señor César Villanueva Arévalo. A ver, doctor, lo que le estamos preguntando es sencillo si se ratifica en la pretensión. Creo que sí se está ratificando. Lo que ella me está hablando son documentos que habrían presentado posteriormente, ¿no? A la resolución venida en grado. Ya, eso ya lo es. Claro. Más bien, antes de ello, señorita asistente, ¿hay escritos que dar cuenta? Este escrito al que hace alusión el abogado ya fue proveído. Sí, doctora, ha habido 2 escritos que el abogado ha presentado, el cual se le ha corrido traslado a las partes, ya ha sido proveído. En el presente día, hoy día, ha habido un escrito que ha ingresado por parte del Ministerio Público, donde está absolviendo el último escrito presentado por la defensa técnica, en este caso del señor Ernesto Cristian, que recién se va a correr traslado de este escrito a la defensa técnica. Es un nuevo escrito que recién acaba de ser presentado minutos antes de la audiencia. Es el único que está pendiente de... ¿Hace referencia al abogado cuándo fueron presentados? A ver, un ratito, doctora. Hay el escrito 1809-2020 que ha sido presentado el día 23 de julio. Ese es un escrito presentado por la defensa el día jueves 23 de julio, que se proveyó en su momento y se corrió traslado a las partes. También existe otro escrito ingresado el día 25 de julio, este es el día sábado 25 de julio, también presentado por la defensa técnica, el escrito 1828, que también se ha proveído y se ha corrido traslado a las partes. Ya. ¿Y el escrito de la Fiscalía cuándo ha sido presentado? Recién ha sido presentado minutos antes de la audiencia, doctora, ahorita, del presente día, 29 de julio. Ya, ¿has podido pasarle a la defensa técnica? No, aún no he podido correr traslado de este escrito, doctora. En estos momentos estoy corriendo traslado al correo, doctor, en este caso a su correo que está consignado en auto, que es el correo juan.eac10@gmail.com, para que lo verifique, por favor. Ya. Ok, ya. Perfecto. Señor abogado, entonces, a ver, le vuelvo a preguntar, ¿su pedido revocatoria, usted se ratifica en esa pretensión? Sí, señora magistrada. Ya. Le vamos a dar unos minutos para que usted ponga lo que a su derecho corresponda, ¿ya? Sobre esta apelación, por favor. Ya, ok. Con sus venias, señores magistrados, esta defensa técnica solicita que vuestro colegiado revoque la resolución apelada, se reforme tomando en cuenta la coyuntura de la pandemia del COVID-19 y el estado de vulnerabilidad de mi patrocinado y se declare una sustitución de prisión preventiva a un arresto domiciliario. Quisiera empezar mi exposición detallando cronológicamente sobre el presente incidente
de cese de prisión preventiva para que la sala tenga un mejor panorama y una mejor apreciación que posee este presente incidente, que hay un antes y un después al estado de emergencia decretado por el gobierno debido a la pandemia. Antes de la llegada del COVID-19 a nuestro país y el estado de emergencia nacional decretado por el gobierno el 15 de marzo del 2020, esta defensa técnica presentó 5 meses antes de la cuarentena el cese de prisión preventiva, con fecha 15 de octubre de 2019, presentando nuevos elementos de convicción, tales como obran en auto, conforme lo establece el artículo 283 del Código Procesal Penal. Mediante la resolución número 5, de fecha 5 de diciembre de 2019, la juez de primera instancia declara infundado nuestro pedido de cese de prisión preventiva con respecto a los nuevos elementos de convicción presentados por esta defensa técnica, la misma que dicha resolución fue apelada por nosotros mismos. Posteriormente, en segunda instancia, mediante la resolución número 8, de fecha de 8 de enero de 2020, vuestro colegiado declaró fundada en parte la apelación interpuesta por la defensa técnica, declarando nulo la resolución, que fue en materia de impugnación. Por ende, la jueza de primera instancia, mediante la resolución número 10, de fecha 11 de marzo de 2020, convoca audiencia para el día 17 de abril del 2020, audiencia que no se llevó a cabo debido al estado de emergencia y al aislamiento obligatorio decretado por el gobierno. En este extremo, señores magistrados, es donde esta defensa solicita que se ampare la pretensión, porque en nosotros está primero el derecho a la salud, el derecho a la vida de nuestro patrocinado por ser una persona vulnerable. Y en caso de infectarse del COVID-19, no solamente se estaría peligrando su salud, sino también su vida. Para salvaguardar el derecho a la salud y a la vida de mi defendido, esta defensa técnica, con fecha 1 de mayo del 2020, presentó un escrito de ampliación del cese de prisión preventiva para que se sustituya por un arresto domiciliario a favor de mi patrocinado por ser una persona vulnerable, por padecer las enfermedades de obesidad mórbida y de hipertensión arterial. En ese entonces, en la audiencia de primera instancia, no lo pudimos acreditar con documentos que acrediten la obesidad y la hipertensión que lo habíamos alegado. Tampoco no teníamos el informe que mi defendido presentaba síntomas de haberse infectado del COVID dentro del penal Castro Castro. Por lo que en este extremo la jueza en primera instancia también se pronunció en el fundamento como obra en autos, sexto y séptimo de la resolución apelada, declarando infundado nuestro pedido de cese de prisión preventiva por no acreditar las enfermedades de mi patrocinado. Aunque esta defensa sí lo invocó en el pedido de prisión preventiva sobre el arresto domiciliario en la ampliación, quisiera hacer un breve hincapié por lo resuelto por la primera sala penal de apelaciones especializada de delitos de corrupción de funcionarios, presidida por el juez Ramiro Salino Siccha, con respecto al caso del primer ministro César Villanueva Arévalo. En dicha resolución, su colegiado, en su fundamento, señala tácitamente: complemento a la conclusión anterior, pese a que el abogado no lo ha invocado, el colegiado puede pasar por alto lo que considera obvio y notorio y de conocimiento general, como es la pandemia generada por el COVID-19, que viene afectando la salud de las personas de nuestro país, mucho más si tienen enfermedades persistentes, declarando en ese entonces la variación de prisión preventiva, arresto domiciliario, al antes citado. Lo que quiere señalar esta defensa es que se hace esta apreciación y se hace hincapié a fin de que vuestro colegiado, dentro de sus atribuciones, puedan pronunciarse tomando en cuenta la coyuntura de la pandemia y la vulnerabilidad que posee mi patrocinado. Habiendo sido solicitado por la defensa técnica la variación de prisión preventiva, arresto domiciliario, mediante la ampliación de cese de prisión preventiva, la misma que fue actuada y resuelta por la juez de primera instancia, pese a no haber acreditado la mórbida obesidad y la hipertensión arterial en el presente estadio, venimos ante su colegiado a acreditar las enfermedades que padece mi patrocinado, con los documentos que la señorita especialista de audiencias lo ha señalado con fecha 25 de junio y 23 de junio del presente año, como es el informe médico 383-2020, de fecha 27 de mayo del 2020, expedido por el establecimiento penitenciario Miguel Castro Castro, donde concluye que mi patrocinado padece de hipertensión arterial y refiere que sufre una presión de larga data que se encuentra consignado en el punto 2 del informe antes citado. Con respecto a la obesidad IMC,
En este último, su peso se encuentra consignado en el punto 4 del dicho informe, que señala que posee un peso de 106 kilos y mide 1.67 metros. Por consiguiente, tiene un sobrepeso aproximadamente de 38.50 kilos, en la cual estaría dentro de la obesidad mórbida tipo 2. Informe médico 851-2020, de fecha 24 de junio del 2020, donde se diagnostica la hipertensión arterial en tratamiento y sospechoso de COVID por presentar síntomas mi patrocinado. En este punto también se señaló en primera instancia que mi patrocinado habría sido infectado de COVID por la sobrepoblación que, bueno, que todos conocemos que tiene el penal Castro Castro, que no es necesario, bueno, acreditar, donde no se respeta el distanciamiento obligatorio de los 2 metros de distancia conforme lo ha establecido el MINSA. Además, actualmente él se encuentra compartiendo una celda compartida con 4 internos más, donde se evidencia también que, bueno, que no se respeta internamente el distanciamiento obligatorio. Además, hemos presentado recetas médicas externas de fecha 5 de junio, 19 de junio, 22 de junio, 12 de julio, 24 de julio, para que estas sean entregadas, las recetas médicas externas, sean entregadas a sus familiares de mi patrocinado, compren los medicamentos, bueno, en la calle, mejor dicho, en las boticas, y se le hagan llegar por intermedio, bueno, de ellos al INPE, para que pueda mi patrocinado continuar con su tratamiento, ya que el Centro Penitenciario Miguel Castro Castro no cuenta con dichos medicamentos. Asimismo, también era sospechoso también de COVID-19, pero nunca se le realizó el descarte porque simplemente carece el penal Castro Castro de pruebas rápidas. También hemos presentado copias simples de toda la historia clínica que posee mi patrocinado dentro del penal Castro Castro, las mismas que hemos presentado en su totalidad en dicho escrito. En dicha historia clínica refiere que presenta su totalidad las consultas realizadas por su hipertensión arterial. Es importante señalar, señora magistrada, señores magistrados, es importante señalar que se encuentra en dicha historia clínica, se encuentra la historia clínica, la ficha de historia clínica de fecha 25 de octubre del 2018, fecha de su ingreso al penal Castro Castro de mi patrocinado, donde señala los antecedentes de obesidad y de hipertensión arterial. Es decir, que el día que mi patrocinado fue internado en el penal Castro Castro, ya padecía de estas enfermedades de obesidad e hipertensión arterial. Presentamos informes médicos expedidos por el Centro Médico de Punta Negra de fecha 14 de julio del 2020, distrito donde siempre ha vivido mi patrocinado, hasta la fecha de su detención. Dicho informe tiene como diagnóstico que padecía de hipertensión arterial y obesidad tipo 2, mucho más antes de su detención, por lo que demuestra que antes de su detención ya las enfermedades que él padecía. Asimismo, también acreditamos la historia clínica que dicho centro médico, donde siempre, bueno, él concurría, se señala en las fechas 9 de enero y 15 de marzo del 2018, su atención era exclusivamente por la hipertensión arterial y por la obesidad tipo 2. También como referencia hemos presentado certificados médicos de sus hermanas para acreditar que mi patrocinado posee la obesidad, mi patrocinado posee una obesidad de una forma genética y hereditaria por parte de su familia. En la primera instancia también hemos presentado también el certificado migratorio, donde se acredita que mi patrocinado no registra movimiento migratorio alguno. Asimismo, también se ha presentado el registro negativo de pasaporte, donde no se acredita que tiene pasaporte, por lo que sería ilógico e imposible pensar que mi patrocinado huya del país sin la documentación necesaria, y más aún que las fronteras de nuestro país y las fronteras de los países limítrofes que rodean nuestro país se encuentran cerradas, por lo que en este estadio se estaría desapareciendo o desvaneciendo la sospecha fuerte del peligro de fuga. El examen médico también de glucosa presentado el 17 de julio de 2020 por el establecimiento penitenciario Miguel Castro Castro, donde se concluye que mi patrocinado tiene la glucosa alta y que por ende tendría un principio de diabetes. Asimismo, también el examen de triglicéridos, donde se tiene que los triglicéridos concluye que los triglicéridos es alto sus niveles, por lo que debe tener un tratamiento médico adecuado, en la cual estaría propenso para cualquier tipo de enfermedades cardíacas, aunado a ello por su obesidad mórbida.
Por último, presentamos también las actas de nacimiento de sus 3 menores hijos, donde se acredita que tiene el arraigo familiar y que esos niños necesitan de la protección de mi defendido al amparo del principio superior interés del niño. La Organización Mundial de la Salud ha calificado el brote del COVID-19 como una pandemia al haberse extendido en más de 100 países del mundo en manera simultánea. Por lo tanto, resulta ser un dato objetivo y de público conocimiento los efectos que genera haber sido contagiado con tal letal virus, especialmente por personas vulnerables, como es en el caso de mi patrocinado, Ernesto Cristian Paredes Manayay, y con los elementos y con los informes que que obran en auto. También la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expedido la resolución número 01/2020 sobre la pandemia y los derechos humanos de las Américas, disponiendo que los estados adopten para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de libertad, incluido la reevaluación de los casos de prisión preventiva para identificar aquellos que pueden ser convertidos en medidas alternativas a la privación de la libertad, dándose una prioridad a las poblaciones con riesgos de salud en un eventual contagio del COVID, como es en el caso de mi patrocinado, demostrado por los informes médicos, historias clínicas, recetas médicas, entre otros. Inclusive, él también ha sido sospechoso del COVID-19 dentro del penal Castro Castro. Por lo tanto, bueno, es considerado una persona vulnerable por las enfermedades que le hemos señalado. Por último, el decreto legislativo 1459, que resalta dos fundamentos principales: la condición de los hacinamientos de los establecimientos penitenciarios a nivel nacional convierte a las y a los internos, al personal penitenciario, en foco de riesgo de contagio de enfermedades infecciosas del COVID-19, y para efectos también de optimizar la condición de sobrepoblación es necesario potenciar las medidas de egreso penitenciario que no impliquen perjuicios sociales. Por todo lo expuesto, señores magistrados, quedando demostrado que mi defendido, el ciudadano Ernesto Cristian Paredes Manayay, es una persona vulnerable a infectarse del COVID y poniéndose en peligro su vida, su salud, así mismo como también su vida. Es por ello que solicitamos que se revoque la resolución venida en grado, se reforme tomando en cuenta la coyuntura actualmente que vivimos de la pandemia del COVID-19 y tomando en cuenta todo lo señalado de las enfermedades que padece mi patrocinado, considerando, entiendo, una persona vulnerable, y se declare fundado nuestro pedido de prisión preventiva por uno de arresto domiciliario que lo hemos solicitado en la ampliación de cese de prisión preventiva. Muchas gracias, señores magistrados. A ver, señor abogado, solamente Bien. para poder correr traslado al representante del Ministerio Público, de lo que yo entiendo, lo que usted más ha puesto, porque la idea es que hay una resolución del ACO que ha desestimado su pedido de cese. Supuestamente el pedido de cese es sobre nuevos elementos de convicción, ¿no? Que estarían desvirtuando los presupuestos que se consideraron que estaban acreditados para dictar una prisión preventiva en su momento. Esto es en octubre del 2018. Entonces, entiendo que la juez habría descartado estos nuevos elementos de convicción como que acreditarían esa no concurrencia de esos primeros presupuestos. Y además, en una parte de la resolución también para la jueza no estaría acreditado estos motivos expuestos sobre la condición de salud de su patrocinado. Entonces, toda su exposición se ha basado en este último extremo. Entonces, básicamente, lo que yo quiero entenderle para poder correr traslado al Ministerio Público es si de repente usted ya está dejando de lado su pretensión a nuevos elementos de convicción propiamente y más se está basando en esta apelación, pero sobre el extremo que la juez ha evaluado sobre estas condiciones de salud en mérito a estos documentos últimos que ha presentado. ¿Es así? Sí, señora magistrada. Lo que se quiere esta defensa es que, bueno, no se tome, bueno, los nuevos elementos que nosotros hemos presentado al inicio del cese de prisión preventiva, que se tome en cuenta los posteriores elementos que hemos presentado ante su colegiatura,
para que sean evaluados. Ya. En ese extremo sí nos estamos en este caso apartando. Solamente estamos con respecto al COVID-19, a la pandemia y a los elementos que en ese entonces en primera instancia no lo acreditamos a la jueza de primera instancia. Ya, sobre eso, mal que bien, la jueza se ha llegado a pronunciar, los ha evaluado y ella ha dicho que sobre esos, sobre esa situación ella ha considerado que también es infundado el pedido de cese, ¿no? O sea, sí ha habido un pronunciamiento. Ya. Sí hubo un pronunciamiento, pero disculpe que le corte, señora magistrada, hubo un pronunciamiento, fue actuado en la audiencia, fue resuelto por ella, obra en auto, pero no lo hemos acreditado. No lo hemos acreditado. Y en los 3 días de apelación tampoco no teníamos los documentos idóneos para verlo, ¿cómo se llama? ¿No? Sustentado como en la apelación. Caso si hubiésemos tenido durante esos 3 días los documentos, hubiésemos sustentado también en ese extremo y hubiese sido también parte de los agravios. Pero lamentablemente los informes nos vino posteriormente a la fecha de apelación. Usted sabe que es un tiempo muy corto y los informes que nos vienen del penal es un trámite muy burocrático que a veces demora mucho tiempo, doctora. Ya. A ver, vamos a correr traslado al representante del Ministerio Público, doctor, y de paso también nos oralice su nuevo escrito, que la verdad no sé sobre qué trata. Doctora, me voy a asistir ese escrito presentado por la Fiscalía porque es el traslado que hace la asistente respecto a los agravios, ¿no? Así que no lo voy a tomar en cuenta, ya voy a realizar yo mi posición. ¿Ya? Entonces, este último escrito se tiene por no presentado, es lo que usted nos dice. Sí, doctora, porque yo tengo acá mejor Ya, entonces ese último escrito, señor abogado, se está teniendo por no presentado a pedido del mismo representante del Ministerio Público. Ya. Sí, doctora, doctora, con su permiso. Sí, claro. Bueno, en principio, la prisión preventiva, lo que hemos escuchado oralizado de parte de la defensa del señor Ernesto Cristian Paredes Mananay está referido únicamente al peligro de fuga, ¿no es verdad? Sin embargo, hay que acotar una cosa. La prisión preventiva no solo señaló peligro de fuga, sino también peligro de obstaculización. En ese sentido, de entrada ya, así se declare fundada el peligro de fuga, quedaría persistente el peligro de obstaculización que no ha sido materia de agravios por la defensa y en tal sentido no podría variarse la prisión preventiva, ¿no? Ese es el primer argumento de la Fiscalía. Repito, la prisión preventiva tuvo 2 aristas, peligro de fuga y peligro de obstaculización, y no se ha dicho nada sobre el peligro de obstaculización. Segundo, básicamente lo que señala la defensa es el cuestionamiento que hace respecto a la recurrida, es que ahora sí han presentado un informe médico 383-2020-INPE de fecha 20 de mayo de 2020, ¿no es verdad? Donde se señala que su patrocinado tendría hipertensión arterial y obesidad por IMC. En principio tenemos que señalar lo que dice el abogado, que hay unas conclusiones en ese certificado médico, es falso. Ahí no hay conclusiones. Usted debe leer, señora magistrada, el certificado médico que se nos pone a la vista y verá que no dice conclusiones. Lo que dice ahí claramente es impresión diagnóstica. ¿Y qué cosa es una impresión diagnóstica? Hay que irnos a Google y yo también tengo que investigarnos, ¿verdad? Porque una cosa es una conclusión que hace el médico y otra cosa es una impresión diagnóstica. Su propio nombre lo dice, impresión, es lo que él más o menos cree, impresión diagnóstica. Y cuando yo me voy al Google para ver qué significa impresión diagnóstica en un certificado médico, ¿qué me dice? No es un diagnóstico concreto, no es un diagnóstico concreto. Entonces, si no es un diagnóstico concreto, ¿cómo se puede advertir como medio probatorio un certificado médico que no tiene una definición concreta? Segundo, ese informe médico también señala como antecedentes, según el propio dicho del señor Paredes Mananay, que no tiene ningún antecedente patológico, cirugías personales, alergias, etc. Es decir, no tenía ningún antecedente, y sin embargo en ese certificado médico, que repito, no es concluyente, no tiene una conclusión, solamente es una impresión diagnóstica de este médico, que dice que tiene hipertensión arterial y obesidad por IMC. Repito, hay que irnos al Google y a buscar qué significa impresión diagnóstica en un certificado médico, no es una conclusión.
no es una conclusión. No es una conclusión definitiva, solamente es una impresión del médico. En tal sentido, señora jueza, no consideramos que ese certificado médico por sí solo determina un diagnóstico concreto conforme ya lo he señalado. No se trata de una conclusión, sino de una impresión diagnóstica. Es por eso que es tan importante, señora magistrada, que se cumpla con el artículo 420, inciso 3 del Código Procesal Penal, a efectos de que se lo corra traslado por 3 días para efectos de que la Fiscalía pueda verificar los documentos. ¿No es verdad? Yo sé que ustedes tienen una posición respecto a que primero está el derecho fundamental a la vida, pero el Código establece que se nos tiene que trasladar esta documentación por 3 días al Ministerio Público antes de la notificación de la vista, justamente para ello, o sea, para yo revisar las conclusiones, qué cosa es una conclusión, qué cosa es una impresión diagnóstica, y hacer una investigación del certificado médico, como es en el presente caso, ¿no es verdad? O sea, una cosa muy diferente es una conclusión que una impresión diagnóstica, repito, solamente hay que buscar en el Google qué es una impresión diagnóstica en un certificado médico y le va a decir que no es un diagnóstico concluyente, no es definitivo, ¿no es verdad? En tal sentido, no se puede tomar como prueba. El segundo argumento que toma el abogado de defensa es que su patrocinado tendría COVID, dice, ¿no? Pero no lo tiene, pues, porque no hay una prueba. No existe una prueba documental o un informe médico en ese sentido. Dice, tendría COVID, se habría contagiado, etc. No hay ninguna prueba, ¿no es verdad? También se nos argumenta, señora magistrada, que ha presentado actas de nacimiento de sus hijos. Señora magistrada, esas actas de nacimiento de sus hijos ya fueron evaluadas en la prisión preventiva. Si fueran evaluadas en la prisión preventiva, ¿por qué tendrían que ser elementos nuevos de convicción? Se nos habla de certificado migratorio. ¿Certificado migratorio qué acredita? Que no viajó. Lo único que no viajó, pero no acredita que no pueda viajar. Y sobre todo, repito, la prisión preventiva tiene dos extremos: peligro de fuga y peligro de obstaculización. Y no ha dicho nada sobre peligro de obstaculización. Es decir, el peligro de obstaculización sigue vigente, no lo han impugnado. Y si es así se ha declarado fundado, digo, ¿no? Por su sala, el peligro de fuga quedaría suficiente peligro de obstaculización que no ha sido materia de pronunciamiento por el juez, por la abogada de la defensa. ¿No es verdad? Respecto a que las fronteras están cerradas, señora magistrada, y esta es una cuestión, las fronteras no van a estar cerradas para siempre y la pandemia no durará para siempre. ¿No es verdad? Ya hay una metodología del Estado que está abriendo, inclusive ya hay viajes nacionales que se están aperturando y próximamente seguro se aperturarán los viajes internacionales. Más aún si la vacuna, este es un argumento ya no del juez, ¿no? Pero la vacuna ya se señala que ya va a estar, a principios de enero, va a estar vigente la vacuna y seguramente llegará, según lo que he escuchado en la prensa, en junio al Perú, ¿no? Entonces, no es que la pandemia, el COVID-19 sea perpetuo, con eso es lo que quiero decir, ¿no es verdad? Que va a tener un fin. Y en ese sentido considero que los argumentos dados por el señor abogado de defensa no son elementos de convicción en sentido concreto que puedan desvirtuar los presupuestos de la prisión preventiva, ¿no? Repito, y creo que considero un argumento fundamental, ¿no es verdad? No solamente se trata del tema del certificado médico, que es una impresión diagnóstica, repito, impresión diagnóstica del médico. Señora magistrada, usted tan estudiosa, revise qué cosa es una impresión diagnóstica, ¿no es verdad? En un certificado médico le va a decir que eso no es una conclusión de un médico, que no es un diagnóstico concreto, ¿no es verdad? Entonces no se puede tomar en cuenta. Y el segundo argumento definitivo es que solamente se ha atacado acá el peligro de fuga cuando la prisión preventiva también dijo peligro de obstaculización, o sea, el peligro de obstaculización quedaría vigente. Entonces no podría ser cesada la prisión preventiva. Por tales fundamentos, considero que se debe quedar infundado la apelación de la defensa y se confirme la venida en grado. Gracias. Ya, gracias. Señor fiscal, a ver, lo que creo que debemos es centrarnos en lo que es materia de apelación. Entonces, hasta donde yo entiendo, estoy acá con vista de la resolución de la ACO. La ACO, hasta su fundamento sexto, hace un análisis de lo que supuestamente son esos nuevos elementos de convicción presentados para este pedido de cese de prisión preventiva, incluidos eso, también la documentación sobre
que desvirtuarían el peligro de fuga, ¿no? Pero a partir del 7º es donde la juez sustenta esta situación argumentada, alegada por la defensa técnica del procesado sobre el estado sobre la pandemia del COVID-19, sí, ¿no? Entonces, sí, lo que hemos escuchado, al menos en todo caso me corregirá el abogado, es que ya prácticamente la apelación en cuanto a los fundamentos hasta antes del punto 6º, eso ya estaría desistiéndose, entiendo. Y solamente persiste, se ratifica de la apelación en cuanto a la impugnación contra las consideraciones que ha tenido la ACUO respecto específicamente a esta situación de la pandemia, el COVID-19, el estado de vulnerabilidad supuestamente de su patrocinado. A ver, señor abogado, ¿es así? Porque para centrarnos en lo que va a ser materia pues de revisión por este colegiado, ¿no? Porque si no, revisamos todo conforme la resolución que ha sido materia de apelación, o solamente ya sobre lo que usted hace un momento ha expuesto, que yo le he entendido esta situación de el estado de salud, de vulnerabilidad de su patrocinado, la pandemia, el COVID. Sí, señora magistrada, muchas gracias. Sí, nosotros nos apartamos de los elementos de comisión que hemos presentado inicialmente, nos hemos apartado con respecto a lo que se ha pronunciado la magistrada sobre los elementos de comisión. Doctor, para hablar con propiedad, entonces se desiste en ese extremo de su apelación. En ese extremo sí me desisto de mi apelación, doctora. Ya. Entonces persiste en su apelación con respecto a las consideraciones del ACUO sobre la pandemia, que de alguna manera el señor fiscal ha absuelto, ¿no? A ver, ¿usted va a hacer de su derecho de réplica, doctor? Sí, señora magistrada. A ver, lo escuchamos. Bueno, he estado atento, bueno, a lo que dice el fiscal superior, bueno, con todo el respeto, bueno, no podemos nosotros en este caso señalar que un informe médico se tenga que evaluar simplemente entrando al Google. No podemos ingresar por cada tipo de informe médicos o porque si mañana más tarde me duele algo tengo que ingresar al Google o todo lo que diga el Google significa que sea cierto. Se han dado muchos datos de muchas personas que se dicen que han estado muertas y nunca han estado muertas, inclusive son malas noticias. Todo lo que están en las redes sociales definitivamente no podemos ser creíbles, ¿no? Eso podría ser, en este caso, materia para que un médico, en este caso especialista en esta causa, podría determinar lo que es una impresión diagnóstica con respecto a ello. Un especialista de fondo, un médico, no un Google, no yo, no el señor fiscal superior. Quizá usted, bueno, una especialista en derecho, perfecto, pero en este caso le correspondería a un médico. Por lo tanto, decir de que este informe que carecería de validez y no correspondería dentro de acreditar una vulnerabilidad de la hipertensión y de la obesidad, bueno, no podría basarse con respecto simplemente a un Google. No podemos entrar todo a Google y simplemente para poder definir temas tan importantes que se está debatiendo sobre una persona, sobre un ciudadano que tiene derechos fundamentales, como es mi patrocinado. También señala que dice que mi patrocinado habría sido infectado del COVID-19 dentro del penal. Perfecto, pero si nosotros nos ponemos a leer, dice que la enfermedad actual tiene disposiciones líquidas, artralgia, pérdida del gusto, mareo, escalofrío y tos. Sabemos todos que si también conocemos, bueno, a muchas personas nosotros, yo también tengo familiares, amigos que han fallecido por el COVID y muchos de nosotros también hemos tenido personas cercanas que sufren del COVID-19 y que han fallecido de ellos, sabemos referentemente cuáles son los síntomas. Entonces, pero acá lo que señala el informe médico señala bien claramente, se sugiere una prueba rápida para descartar, pero como no hay una prueba, como no ha habido pruebas rápidas dentro del penal, es por eso que no se descartó el COVID. Por eso nosotros, la defensa técnica, hemos analizado que habría, en el caso que se habría infectado del COVID, porque no había estas pruebas rápidas. Entonces, por eso, señora magistrada, el peligro acá lo que concurre es de que mi patrocinado sea acreditado antes
durante y ahora posteriormente, hasta la fecha, con el tema con respecto a la obesidad y a sus enfermedades que padece. No es de la forma de su detención para adelante, como ha salido reportajes en los cuales en otros penales han presentado informes donde han maquillado. En este caso tenemos informes anteriores, e inclusive hay un informe, por eso hemos presentado la historia clínica, donde en la ficha clínica de ingreso del 25 de octubre del 2018, que fecha que mi patrocinado ha ingresado al penal, ya tenía como antecedentes la obesidad y la hipertensión, obra en auto. Lo estamos adjuntando todos, señores magistrados, para que sea evaluado por ustedes y calificado también. Quiere decir que ya mi patrocinado, cuando ya había ingresado al penal, esa misma fecha que ya había sido internado, ya había tenido las hipertensiones. También hemos ingresado, también como le había recalcado, también un informe médico de que se trataba anteriormente en el centro médico de Punta Negra, porque era el lugar donde vivía con su familia. Entonces, por ende, ya tenía un antecedente antes de su internamiento. Que también lo estamos agregando. En el tema del peligro procesal, a ver, yo he estado desde la primera audiencia de prisión preventiva, la segunda instancia, hemos presentado casaciones y todo lo demás, pero nunca el fiscal en ese entonces o la jueza en ese entonces se refirió al peligro de obstaculización. Solamente se señaló que habría existido el peligro de fuga. Por eso que la defensa técnica siempre hemos recalcado en varias audiencias que solamente se ha basado al peligro de fuga, no al peligro de obstaculización. Nunca se ha tocado el peligro de obstaculización, obra en el incidente, de cese de prisión preventiva. Este es un incidente muy aparte que no se podría corroborarlo exactamente, solamente tenemos la versión verbal que nos hace llegar el fiscal. Con respecto también, el fiscal también nos señala también de que se cerrarían, dice, los aeropuertos, y como se cierran los aeropuertos, en este caso están cerrados los aeropuertos, él dice que la vacuna, porque seguramente también ingresó a Google, o porque la prensa lo dice, la prensa dice muchas cosas, señala de que, la vacuna ya estaría llegando para enero, y que también ya lo que señala la prensa, y si señala que viene la prensa para enero, no sabríamos si ya estaría llegando para el 2021. Todos sabemos que esto no va a durar toda la vida. También sabemos que esta investigación y este proceso tampoco no va a durar toda la vida. Tiene una etapa también, tiene un periodo, pero no tenemos con exactitud cuándo duraría la pandemia del COVID-19 y cuándo exactamente vendría la vacuna, porque ni siquiera me podría decir el fiscal superior acá presente cuál sería la vacuna y qué laboratorio lo estaría enviando para enero, o a más tardar en qué mes del 2021 lo estaría remitiendo. Por eso, señalar temas de la prensa, temas del Google, temas como que por ahí me comentaron, por ahí me dijeron, o señalar de peligro de obstaculización que nunca se tocó, ni siquiera en primera ni en segunda instancia de prisión preventiva, porque es obra en los incidentes de ese cuadernillo, nunca se ha tocado, por lo que resulte lógico con todo el respeto, le señalo al señor fiscal superior que nos niegue, este es un derecho de un ciudadano que tiene derecho a la salud, tiene derecho en este caso a la vida, no posee antecedentes policiales, ni judiciales, ni penales. El señor, en este caso, muy patrocinado también, siempre ha sido una persona que se ha dedicado simplemente a su trabajo de obrero, antes de su privación de su libertad. Por todas estas consideraciones, y también cuando hemos recalcado con respecto a los menores, de sus menores hijos, también hemos señalado con respecto de que, estos niños también necesitan, de la protección de su padre, exactamente, porque únicamente vive con su conviviente. Tiene el apoyo de sus familiares que le apoyan, y con respecto a los certificados migratorios, y el certificado negativo es algo muy importante, porque si hubiesen abierto las fronteras y va a haber vuelos internacionales, obviamente que necesita el pasaporte. No puede por vía aérea, vía marítima, fluvial o por cualquiera de las vías, tendría que viajar siempre por pasaporte. Entonces, por lógica, debería tener la documentación necesaria, y además, si tiene ya un récord que nunca ha salido del país, con mucho más razón se evidencia que mi patrocinado no tendría por qué
fugarse del país. Por todas estas consideraciones, señora magistrada, bueno, en este caso, respetando a un ciudadano que aún sigue siendo solamente en calidad de investigado, no está condenado, se ha acreditado que es una persona vulnerable con los informes médicos, la historia clínica del penal, la historia clínica del centro de Punta Negra, donde siempre se trataba desde muy niño, bueno, porque vivía siempre en Punta Negra, las recetas médicas que confirman las compras de los medicamentos externos, eran recetas médicas externas que le entregaban a los familiares para que ellos los compren y les puedan entregar y le hagan llegar a mi patrocinado. Por todas estas consideraciones y por todo lo que se ha presentado dentro de este pedido de cese, solicitamos que se declare fundada nuestro pedido de cese de prisión preventiva y se pueda revocar y otorgar una medida de arresto domiciliario a favor de mi patrocinado. Muchas gracias. Gracias. A ver, señor fiscal. Doctora, bueno, sí, desde luego tengo que acreditar una cosa, ¿no? No es cierto lo que dice la defensa, pues, que en el incidente de prisión preventiva no se ha debatido sobre el periodo de obstaculización, ¿no es verdad? Nos dice con tal convicción que casi la fiscalía se lo cree, ¿no? Pero la verdad es que uno tiene que leer, mire, le voy a dar el dato exacto, doctora, 9.11 de la prisión preventiva respecto a Ernesto Cristian Paredes Mananaya. ¿Qué dice? Habiéndose acreditado la presencia y concurrencia de presupuestos materiales, así como el peligro de obstaculización, repito, así como el peligro de obstaculización, considera este despacho que corresponde dictar esta medida. Entonces no es tan cierto con lo que dice la defensa de que no sea la resolución de prisión preventiva no se habló nada sobre el peligro de obstaculización. 9.11 de la prisión preventiva. Y ese es un argumento del Ministerio Público, pues si solamente se ataca el peligro de fuga y se deja sin impugnar el peligro de obstaculización, no se podría hacer esa prisión preventiva, es imposible. ¿No es verdad? Ahora bien, en cuanto al certificado médico, informe médico 383, repito, o sea, por eso es tan importante que la sala nos corra traslado conforme dice el código, pues porque tenemos que verificar este documento, ¿no es verdad? Desde luego hay muchas páginas médicas en Google y le van a dar justamente la definición de qué cosa es una impresión diagnóstica. El abogado cuando realiza dice la conclusión, no, eso no es una conclusión. El certificado médico nunca ha concluido nada como en otros certificados médicos que dice concluimos tal cosa. Aquí solamente hay una impresión diagnóstica del médico, impresión diagnóstica. Y yo digo páginas médicas de Google y justamente me dice qué cosa, una impresión diagnóstica en un certificado médico no es un diagnóstico concluyente, ¿no es verdad? Entonces por eso no se puede tomar en cuenta. Respecto a las partidas de nacimiento, doctor, eso ya fue evaluado en la prisión preventiva, repito, no puede ser evaluado como un elemento de convicción si ya se evaluó en la prisión preventiva, son nuevos elementos de convicción que no ha tenido juez en la prisión preventiva, sin embargo ya los tuvo, y también están en la prisión preventiva. Respecto al movimiento migratorio, doctor, lo único que acredita el movimiento migratorio es que no salió del país, pero no nos acredita que va a salir luego, más aún cuando no se ha impugnado el peligro de obstaculización. Esto es importantísimo para la Fiscalía, no se ha impugnado el peligro de obstaculización. Lo he dejado, y si no se ha impugnado el peligro de obstaculización, no se podría hacerse prisión preventiva. Así se declara fundada los argumentos que dice la defensa respecto al peligro de fuga. Porque el peligro de obstaculización no ha sido impugnado, queda vigente, queda consentido. ¿No es verdad? Esos son los argumentos de la Fiscalía, doctora. Gracias. A ver, señor abogado, ¿qué tiene que decir esto último que dice el fiscal sobre efectivamente, acá yo tengo el cuaderno de prisión preventiva, bueno, al menos la resolución de la prisión preventiva, que es una resolución bastante extensa, y sí se discutió el peligro de obstaculización y la juez llega a la conclusión de que también habría peligro de obstaculización. Bueno, señora magistrada, nosotros en audiencias también anteriores, como le digo, este es un cese que viene ya desde 15 de octubre de 2019. Hemos pasado diferentes audiencias con el fiscal, bueno, provincial,
esta defensa también se le señaló sobre el peligro de obstaculización, pero el fiscal siempre señaló de que no era el peligro de obstaculización lo que se le había decretado. En este caso se había señalado sobre el peligro de fuga. Por eso que nosotros insistimos que bueno, por lo ya señalado anteriormente por el anterior fiscal en la audiencia anterior y también en otros cuadernos como la tutela también, hemos presentado también anteriormente una tutela de derechos también, siempre ha señalado sobre el peligro de fuga, siempre se ha mantenido ahí. Hay incidentes inclusive que se puede pasar para que usted... Señor abogado, lo que quiero entenderle, porque de este y el señor fiscal también sabe, hemos tenido hace unos días también una audiencia sobre apelación de prisión preventiva, de este expediente, obviamente de otro recurrente. Entonces, lo que creo que le estoy entendiendo es que en la audiencia de cese, usted estuvo en la audiencia de cese, en la última, que dio lugar a esta resolución. Claro, el fiscal provincial, usted lo que nos dice, cuestionó este peligro de obstaculización, dijo algo, ¿eso es lo que nos dice? ¿O está hablando de la prisión preventiva? Porque en la prisión preventiva, según la resolución, sí se debatió y sí se dijo que había peligro de fuga y de obstaculización. Claro, en ningún momento el fiscal, ni en la primera audiencia que declararon nulo y posteriormente en esta audiencia que viene en apelación, nunca, en ese cese nunca se tocó ni el peligro de fuga ni el peligro de obstaculización, en ningún momento. Obra de las transcripciones que no se tocó al momento que la magistrada ha resuelto, ¿no? La resolución que viene en grado, ¿no? En apelación. Ya, a ver, esto último, señor fiscal, ¿algo que indicar? Doctora, no le he entendido bien al abogado. ¿Qué es lo que me quiere decir? Porque... En la audiencia de cese, el representante del Ministerio Público no cuestionó, dice, sobre el peligro de fuga ni de obstaculización, dice el abogado. Pero el cese lo ha presentado la defensa, no la fiscalía. Claro, pero en la audiencia dice. Pero dice. bueno, pero así fuera verdad, en concreto, lo que estoy diciendo, doctora, es que el tercer presupuesto, el 268, tiene dos vertientes, ¿no es verdad? Peligro de fuga y obstaculización. La prisión preventiva ha señalado que Mananay tiene los dos, obstaculización y peligro de fuga. Y aquí solamente el abogado ha cuestionado el peligro de fuga y ha consentido el peligro de obstaculización. Es decir, que es imposible darle cese de prisión preventiva porque no ha cuestionado el otro argumento del peligro de fuga, que es la obstaculización. Ese es mi parecer, doctora. Ya. A ver, señor fiscal, entonces, en el supuesto de que se evidenciara por el colegiado, porque verdaderamente estos documentos hay que revisarlos. Claro. En el supuesto de que se evidenciara por el colegiado que sí hay esta situación de vulnerabilidad, incluso ya desde antes, ¿no? De su ingreso al penal por este recurrente, esta hipertensión alegada, esta obesidad mórbida, como se refiere, y este riesgo contra su salud, ¿usted considera que pese a esta situación, si es que hay peligro de fuga, amerita que continúe en prisión? ¿Eso es lo que nos refiere, doctor? Sí, porque no se ha cuestionado el peligro de obstaculización, que también es parte del tercer presupuesto. Solamente se ha hecho referencia al peligro de fuga. Y cualquiera de los dos ítems, peligro de fuga o obstaculización, es válido para que se dé la prisión preventiva. Y en este caso no se ha cuestionado el peligro de obstaculización, solamente el peligro de fuga. Sí, pero la situación de pandemia es una situación excepcional que se está viendo en esta situación nueva, ¿no? Claro, pero ha debido cuestionar el peligro de obstaculización, no lo ha cuestionado, solamente el peligro de fuga. Pero es más, si usted revisa el certificado médico, cuando dice antecedentes, porque la defensa habla de que en la historia clínica figura, ¿no?, que tiene hipertensión. Cuando usted revisa este certificado médico, que yo he dicho, solamente es una impresión diagnóstica que no tiene conclusiones, y es diferente la impresión diagnóstica, porque la impresión diagnóstica solamente es una opinión del juez, del médico que no tiene conclusiones. Pero fíjese en el 3, antecedentes, ¿qué dice? No tiene ningún antecedente de enfermedades. Ya.
A ver, usted tiene a la mano, señor abogado, estos documentos nuevos al que hace referencia el fiscal. Con respecto a los informes médicos, claro que sí lo tengo. Por ejemplo, en el informe médico 383-2020, en el examen físico actual, señala sus signos vitales, sobre todo señala el peso, ¿no? El peso que es 106 kilogramos y su talla, bueno, ¿no? 1.67 centímetros. Señala, bueno, su estado actual y su impresión diagnóstica, la hipertensión arterial y la obesidad por ISM. A ver, por favor, ¿nos pueden ver textual el estado actual y la impresión diagnóstica? Claro, es muy dice, claro, nos señala en este caso, en el punto número 2, enfermedad actual, paciente refiere que sufre la presión de larga data y se automedicaba con tratamiento de la calle, registra atenciones de hipertensión en el tópico según la historia clínica. Registra atención de hipertensión en el tópico, según la historia clínica del penal. Antecedentes patológicos, niega cirugías, niega personales, no refiere, alergias, no refiere, familiares, no refiere. Examen físico actual, signos vitales, bueno, no podría decirle porque no soy médico, porque acá lo está solamente poniendo la primera letra, pero bueno, lo que es con respecto al peso señala 106 kilogramos y la talla 1,67 m. Y funciones biológicas, apetito conservado, sed conservado, orina conservado, deposiciones conservado. Examen físico del paciente, piel tibia, elástica, lleno de capilar menor de 2 segundos, no lesiones aparentes, tórax y pulmones, MB pasa a CP, no rales, cardiovascular, CCRR, no soplos, abdomen no doloroso a la palpitación, RH positivo, no visceromegalias, geritorinario, PL, PRUR, los dos negativos, neurológico, LOPT, no signos meningeos, impresión diagnóstica, hipertensión arterial y obesidad por hipertensión. Con respecto al otro informe 851-2020, que es posteriormente, este tiene con fecha, el primero tiene con fecha el informe del 27 de mayo del 2020. El otro informe del 851-2020, del 24 de junio, quiere decir pasado un mes de la emisión de un informe al otro informe, señala la hipertensión arterial en tratamiento de captopril, sospechoso de infección de COVID, registrada el 19 de junio del 2020. Enfermedad actual por el tema del COVID, deposiciones líquidas, artralgia, pérdida del gusto, mareos, escalofrío y todo. En lo que es el examen físico, bueno, también no señala, señala en este caso apetito conservado, sed conservado, orina conservado, deposiciones líquidas. Examen físico de pacientes ARG, ARH, ARN, piel tibia, hidratadas, elástica, llenada capilar menor de 2 segundos, no lesión aparente, tórax pulmonar, MB, pasa a CP, no silivantes ni roncantes, cardiovascular, rítmicos, no soplos. Abdomen, BD, no dolorosos a la palpitación, RH positivo, no besomegalias, genitourinario, PL y PRU, los dos negativos. Diagnóstico, hipertensión arterial en tratamiento, sospechoso de infección en COVID. Plan de trabajo y tratamiento, continuar tratamiento antihipertensivo y se sugiere prueba rápida para descartar el COVID-19. Señor abogado, esto último es de junio. Sí, o sea, el 24 de junio. Hace un mes y días. Sí. A la fecha, si es que hubiera estado con esta enfermedad, ya su patrocinado ya estaría restablecido de la enfermedad. Claro, claro que sí. Claro, ya habría pasado la enfermedad. Sí, pero bueno, no tendríamos el descarte en las cuales podría señalar de que efectivamente mi patrocinado haya tenido el COVID-19, ¿no? Se presume por los síntomas, pero no hubo el descarte. Usted sabe que para nosotros tener la seguridad, tenemos que en este caso tener la prueba rápida o en este caso la prueba molecular, lo que señala la Organización Mundial de la Salud y el MINSA, ¿no?
Señor abogado, ¿su patrocinado cuántos años tiene? Él tiene 40 años, señora magistrada. 40 años, ¿no? ¿Cuánto Sí, tiempo está en el penal? exactamente está desde el 28, desde el 28 de octubre del 2018. Y justo en la fecha del 28 de octubre del 2018, cuando él ingresó al penal, se le realizó una historia clínica. Al momento de ingresar, la misma que obra en autos, la que señala también como antecedentes también que él padece de obesidad e hipertensión arterial al momento de su ingreso al penal. Pero según uno de los informes, creo que el primero que usted ha leído, esta hipertensión, él la trataba así de forma, o sea, por su cuenta, ¿no? No es que él tuviera una historia clínica en algún nosocomio donde él acudía mensualmente a recibir una medicación. No, bueno, ahí también hemos adjuntado el informe médico del centro médico de Punta Negra. Él radicaba antes de dentro de su internamiento al penal, él radicaba siempre en el distrito de Punta Negra. Estamos ingresando también, hemos presentado también el informe médico del centro médico, donde él en ese entonces se trataba antes del ingreso al penal, ya había un antecedente que se trataba por el tema de la obesidad y sobre su hipertensión arterial. Y también está su historia clínica también ahí, de sus fechas del 8 de enero y 15 de marzo del 2018, que él concurría a otro nosocomio, en este caso al Centro Médico de Punta Negra, para poder tratarse esos males que él padecía. Pero con esos documentos, la juez consideró que no se acreditaba, ¿no? No, bueno, disculpe que le interrumpa, señora magistrada. Lo que pasa es que en la jueza de primera instancia, como dicen tanto en el sexto y séptimo fundamento, la jueza señala de que como no le hemos acreditado, por eso es que nosotros no nos puede otorgar el arresto domiciliario, porque en ese entonces no teníamos los documentos necesarios para nosotros poderle acreditar. Dice tácitamente ella... que ya con los nuevos, porque todos estos documentos, los últimos, no lo habría visto la juez. ¿Usted considera que estaría acreditando esta situación de vulnerabilidad? O sea, a este título que es que son impresiones diagnósticas. Pese a eso, ¿usted considera que sí está acreditado? Aparte, no solamente las impresiones diagnósticas, doctora, está también las recetas médicas por lo mismo de las recetas médicas externas, también del mismo establecimiento penal, del establecimiento penitenciario penal Castro, donde le piden, son recetas externas, quieren decir que los familiares le han tenido que entregar a sus familiares. ¿Por qué? Porque antes de que ya no haya las visitas de los familiares y de los abogados, los familiares le entregaban directamente a mi patrocinado sus medicinas. Cuando no había COVID, cuando no todo estaba todavía normal y todos teníamos una vida cotidiana normal. Después de lo decretado por el Estado, por el gobierno, en este caso ya no tenemos acceso, ni los familiares, ni tampoco mucho menos los abogados. Por ende, entonces, le dan las recetas externas para que la familia lo compre, ellos les hagan llegar, por la puerta les ingresan y ellos les hagan entrega a mi patrocinado. Y son es por eso que para controlar su presión. Por su hipertensión, sí, señora magistrada. Por su hipertensión arterial y también por la obesidad, que también se está acreditado. Bueno, que lo estamos acreditando, y como le digo, también hay una ficha anterior y también estamos acreditando que posteriormente, antes de su ingreso, también estamos ingresando un informe del Centro Médico de Punta Negra, donde ella padecía de estas dos enfermedades. ¿En qué penal está patrocinado? Él está ahorita en el establecimiento penitenciario Miguel Castro. Ya. Y ahorita a la fecha, ¿cuál es su estado de salud? Bueno, su estado de salud es como exactamente como lo estamos señalando, ¿no? Que él tiene ahorita la hipertensión arterial y lo que es la obesidad mórbida, ¿no? Ya, pero en cuanto a esto que hace un mes se refería como sospechoso de COVID porque tenía náuseas, creo, todo esto ya habría superado. Eso sí, ya lo habría superado, según lo que he tenido comunicación vía celular con él, sí,
pero usted sabe que la hipertensión arterial es una enfermedad que ya no es reversible, que ya no se puede curar. Tanto la obesidad mórbida como la hipertensión ya no se puede curar. Es un proceso de tratamiento. Inclusive yo también tengo hipertensión arterial. Yo también tengo que estar tomando pastillas, pero ya sé que yo no me puedo poner una inyección y simplemente, o una pastilla, y ya me curo, como si fuese una tos. La hipertensión arterial es una enfermedad crónica y obviamente ya la Organización Mundial de la Salud y el MINSA han señalado que las personas que tengan obesidad mórbida y hipertensión arterial son personas vulnerables a ser infectados del COVID y en este caso peligrar su salud y también su vida. Ya. A ver, bueno, por mi parte no más preguntas. El colegiado, doctora Piedra, ¿va a hacer preguntas? Sí. En primer lugar, debo de precisar lo siguiente, ¿no? Ante las alegaciones que ha manifestado el Ministerio Público. Este superior colegiado no es que considera que el derecho a la vida sea lo más importante, sino que son los tratados internacionales, la legislación interna, la que considera que este derecho se encuentra ubicado como uno de los derechos humanos de primera generación y que por lo tanto no solamente los jueces, todos los ciudadanos debemos protegerlo. Así que no es un criterio o una opinión de la sala, es simplemente la existencia de normas que consideran así y que es lo correcto. Asimismo, la sala no es que considere en todos los procesos ese derecho como el más importante, porque cada evaluación responde a cada caso. Lo que la sala hacía es establecido como un criterio, y no solo la sala, son criterios jurisprudenciales que se manejan y que ya la Corte Interamericana lo acaba de hacer llegar con esta resolución 120, el principio de proporcionalidad, y en el cual tiene que aplicar la ponderación de valores y la sala, según el caso concreto, deberá decidir cuál derecho, cuál bien jurídico merece mejor protección o no. En tal sentido, la sala en sus resoluciones ha expuesto con claridad cómo es que está manejando este criterio y no es tan cierta la afirmación que hace el Ministerio Público sobre el criterio de la sala, ¿no? Me remito a todos los casos que ya han sido publicados en el sheet y en la cual la sala, con la motivación suficiente, ha manifestado su posición. Señor abogado, escucho su disertación y en concreto lo que usted quiere que la sala evalúe es este nuevo fenómeno de la pandemia del COVID-19 respecto a su patrocinador. Y entiendo que lo que usted quiere en concreto es que se evalúe la veracidad que usted manifiesta de que su patrocinado está dentro del grupo de riesgo. Y que efectivamente la normatividad señala cuando las personas están en grupo de riesgo, aplicando el principio de proporcionalidad, que es lo que realmente usted está alegando, es que se le debe a su patrocinado darle la libertad. Le pregunto muy concreto, señor abogado, usted manifiesta que su patrocinado está en grupo de riesgo por el tema de la presión arterial y por el tema del peso excesivo. El tema de la presión arterial, señor abogado, ¿han cumplido con presentar algún documento que acredite en forma indubitable que su patrocinado está diagnosticado como una persona hipertensa crónica no controlable? Su audio, por favor, señor abogado. Sí, señora magistrada, con todo lo que hemos presentado, bueno... Sí hay un documento, y aquí hay documentos que usted ha presentado para acreditar que su patrocinador es una persona hipertensa crónica no controlada, porque usted me señala eso como un argumento. Claro, claro, el informe médico 851-2020. ¿Por quién está suscrito? Está suscrito por el médico del establecimiento penitenciario William Leiva Soto, o el galeno. El informe médico 383-2020. El médico concluye que es una persona hipertensa crónica no controlada.
Claro, bueno, señala, bueno, en su impresión diagnóstica que es que posee hipertensión arterial, ¿no? No, eso no es, doctor. La hipertensión arterial hay que acreditarla con un documento. Y eso usted lo sabe, lo sabemos nosotros los jueces, porque es un tema que se está manejando no solamente a nivel de lo que es procesos y medidas coercitivas personales, sino también a nivel laboral. Porque usted sabe que ahorita hay personas de riesgo que siguen trabajo remoto justamente por ser vulnerables. Uno de ellos es la hipertensión. Hay que tener documento oficial que nos digan a nosotros, usted es una persona hipertensa, crónica, no controlable. Entonces, esa persona pasa al grupo de vulnerabilidad. El otro tema es la obesidad. ¿Escuchó que su patrocinado tiene 106 kilos? Ese dato, ¿con qué se está acreditando? Bueno, en el informe médico 383-2020, en el punto número 4, en el examen físico actual, en sus signos vitales, dentro de sus signos vitales, señala el peso 106 kilos, señala ahí en el punto número 4 del examen médico 383-2020. Ese dato está incorporado dentro de los exámenes kilos. Clínicos que a él le han realizado, ¿no? Ya, eso es todo. Del informe médico eso realizado. Es todo por mi lado. Ok, muy amable. Gracias, señora presidenta. Doctora Cáceres, ¿va a hacer alguna pregunta? ¿Me permite, doctora Contreras? Sí, claro. Señor abogado, solamente para que precise lo siguiente, usted hizo referencia al caso de César Villanueva, en la que la sala sustituye la prisión preventiva por una detención domiciliaria, ¿verdad? Así es. Así es. Dígame, esta sustitución que en efecto el código sí concede y como una facultad del juez, el inciso tercero del artículo 255, dígame, ¿lo hizo en atención a su condición de adulto mayor o por el tema del COVID? Hizo usted referencia, ¿no? Entonces quisiera que... Ajá. Sí, yo he hecho alusión, bueno, al arresto domiciliario con respecto al COVID, ¿no? Con respecto al COVID. ¿En ese caso de Villanueva lo hace por el COVID o por el tema de ser un adulto mayor? No, bueno, le explico en el caso del señor César Villanueva. En el caso del señor César Villanueva, Arévalo, su defensa técnica presentó el cese de prisión preventiva con nuevos elementos de convicción para desvirtuar, ¿no?, la medida que le interpusieron en ese entonces de prisión preventiva. Entonces, pero fue resuelto por la sala, apeló a dicha resolución, posteriormente la sala señala que, que no concurre, que concurren los tres requisitos principales del artículo 363, 368 del Código de los 368 de los presupuestos de la prisión preventiva que todavía concurren, pero acá hacen un hincapié señalando, si me permite, señora magistrada, un momentito, hacen un hincapié en el fundamento número 8, en el 18º, señalan, tácitamente señala así: complemento a la conclusión anterior, pese que el abogado no lo ha invocado, el colegiado no puede pasar por alto lo que considera obvio y notorio y de conocimiento general. Es la pandemia generada por el COVID-19 que viene afectando la salud de las personas de nuestro país. Incluso según las estadísticas, vienen atacando la vida de los adultos mayores, mucho más si tienen enfermedades persistentes. En efecto, en fecha de 15 de marzo del 2020, año en curso, el gobierno nacional... Ya, no, lo que le decía era solamente para que me precise, como usted lo trajo a colación, como a efecto de poner en conocimiento de la sala un pronunciamiento también anterior, yo le decía por eso, o sea, la decisión en ese caso fue no tanto por el COVID, sino por el tema de ser un adulto mayor o viceversa, porque usted acá está planteando por un tema de COVID netamente y que el tema de la salud, ¿no? Por eso quería que usted nos aclare. Claro, lo que pasa, señora magistrada, es que la sala resuelve de que los actos de investigación o que los elementos de comisión, no tendrían validez, pero
porque el señor es una persona adulta mayor y que en este caso, por ser una persona adulta mayor, sería una persona vulnerable en caso de él, porque es una persona adulta mayor y aplican el artículo 290 Claro. del Código Procesal Penal, O pero sea, por el adulto mayor, pero por el lo COVID. hace por el tema de adulto mayor. Claro, en este caso nosotros le señalamos que es mi patrocinador vulnerable por la obesidad mórbida y además la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es una enfermedad que no tiene reversibilidad, no es curable. Entonces, yo tengo hipertensión arterial y yo no me puedo ir a la botica a decirle o irme a un médico para que me diga, deme una pastilla y ya no tener la hipertensión. Muchas gracias, ya tengo que estar controlándome permanentemente. Nada, señora magistrada. El doctor, la fiscalía, por favor. Doctor, le escuché detenidamente que usted señalaba de que no habían documentos que había presentado que acrediten el estado de salud. La pregunta que le hago es, entonces la Fiscalía considera de que en caso de existir documentos que acrediten ese estado de salud, ¿estaría conforme con un cese de prisión? Doctora, yo lo que dije es que este informe médico no es concluyente, porque no figura como conclusión un diagnóstico. Por eso es la diferencia entre un certificado médico que dice conclusión y la determinada enfermedad, y este certificado médico que nos presenta la defensa que no dice conclusión, dice una impresión diagnóstica. Impresión diagnóstica. Es la impresión que tiene el médico. Como yo lo dije, si uno busca qué cosa es una impresión diagnóstica en el Claro. Google, Sí, doctor. ese informe no es concluyente, que no es concluyente. Si no es concluyente, no puede tomarse como medio probatorio. No, le decía porque como se trata de este tipo de medidas, o sea, el tema es, habría que preguntarse si la intervención a un derecho a la libertad personal, como es la integridad física, como medio en un contexto actual para alcanzar esta seguridad procesal, como me lo están planteando. O sea, estas personas vulnerables o que permitirían alcanzar un fin que se le ha propuesto por el legislador, o sea, sería posible darles un cese encontrándose en estas condiciones, digamos, de vulnerabilidad de un tema de salud. Desde luego que sí. ¿A qué punto la Fiscalía, o cuál es su planteamiento, no? Ya, lo que yo estoy diciendo es que efectivamente hay certificados médicos que sí son concluyentes, pero lo que nos trae en concreto el abogado no es concluyente, es Muchas gracias. Ya, doctor. Es todo, doctora. Muchas gracias. Ya, gracias. Solamente una última pregunta al abogado. Señor abogado, entonces su pedido, lo que usted está pretendiendo es que se le varíe la prisión a una medida, dice usted, de arresto, que sería una comparecencia con la restricción del arresto domiciliario. Sí, señora magistrada, dígame, claro, le escucho. Pero disculpe. también le dijo a la doctora Cáceres que no es la que está regulada en el 290, ¿no? Porque el 290 es específicamente en esos casos. Su patrocinado no es adulto mayor, no es que están ¿cuál es su fundamento jurídico para pedir esa medida de arresto? En este caso, señalo también, reitero, el artículo 290, donde señala... Bueno, sería que se imponga la detención domiciliaria cuando en este caso corresponde a una prisión preventiva el imputado cuando adolece de una enfermedad grave o incurable, ¿no? En este caso, lo que señala el inciso B del artículo 1 inciso 1, acapite B del artículo 290 del Código Procesal Penal. Sería cuando adolece de una enfermedad grave o
o incurable, ¿no? Tomando en cuenta también en ello, también lo declarado exactamente, bueno, por la señora magistrada anteriormente sobre la resolución 01 2020, señalado en este caso por la Organización Mundial de la Salud sobre el tema del COVID, sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la resolución número 1, que se basa sobre la pandemia y los derechos humanos en las Américas, que disponen como que se adopten las medidas, en este caso, para enfrentar el hacinamiento, y que deben ser proporcionales y deben ser ponderante al momento de resolver, ¿no? En caso de dictarse alguna medida alternativa, dadas en este caso el riesgo de la salud de contagio del coronavirus, ¿no? Ya. Ok, bueno, está concluido el debate. Vamos a proceder a deliberar el colegiado y expedir la resolución dentro del plazo que estipula la ley. Vamos a revisar bien esos documentos que nos está indicando, ¿ya? Entonces, damos por concluida la presente audiencia. Buenas tardes con los presentes. Gracias, señora. Gracias, muy buenas.